Amém, Pedro. Amém, Boa, Pedro. boa Boa noite. noite. Buenas Bem, Tudo bem com noches. você, João? tudo bem? Me ouve ¿Todo bem? bien contigo, Eu estou Juan? ouvindo, e você? Tudo bem, tô ouvindo bem também. Ah, ótimo. E aí, você está onde? São Luís? Tô em São Luís. ¿Estás en San Luis? Cheguei ontem, né, de viagem, graças ao Senhor. Tô em São Luís. Ah, tá. Chegou de viagem desde a conferência? Desde a conferência, né, eu fui de van e a gente foi, né, 3 dias de viagem, e indo e voltando, mas graças ao Senhor, né, desfrutando, fazendo imersão. O Senhor nos honrou, né? Graças a Deus. Que bom, que bom. Amém. Qué bueno. Conta um pouquinho dessa viagem ida e Cuenta volta un poco acerca de este viaje de ida y vuelta. ¿Cómo fue? dos ¿Cómo meninos fue el com vocês e disfrute de como é que los foi a muchachos repercussão da contigo? conferência? Graças ao ¿Cómo fue la Senhor, repercusión de la conferencia? por meio da palavra profética, né? Gracias al Señor, hermano, Cada vez por la mais palabra profética. a Uhum. avançar em Nos ha ayudado cada vez más. imersão, né? Ela veio realmente para quebrar todas as barreiras, né? Todas as fronteiras, né? La inmersión viene para romper todas las barreras, todas las fronteras. Nós pegávamos uma porção da imersão, né? Sim. Fazíamos imersão, né? Grito de guerra. Também a cada parada, né? Não podia Haciendo gritos de guerra e inmersión Já ia saindo orando en pelas cada pessoas, parada, né? Ali no orando por las personas do café, do almoço, do jantar. en la hora del almuerzo, As crianças, en la hora del desayuno, en la hora de la cena, os kits, saindo para orar pelas pessoas e entregando kits, saliendo para orar por las personas. várias pessoas, né? Pasamos por varias ciudades, Encontramos do sul, do norte, las personas también trasladándose de un lugar a otro, aceitando a oração, sedenta por essa palavra, né? E aceptaban la oración. né? Esse sangue circulando, né? A gente encorajando os irmãos, Y realmente la sangre iba circulando. duas vans até Sumaré, até a estância, né? Muito desfrute, né, da palavra, graças ao Senhor. Amém. Fue mucho el disfrute durante ese viaje. Amén. Então, né, nós Entonces fue un viaje, no hubo ningún incidente. cidade do Goiás, chamada Barro Alto, e ficamos ali dia, né? Uma noite, na verdade. Até Tuvimos un problema en una ciudad não deixou parar, de Goiás a água não parou. y duramos ahí un día, Jorrando, né? Então, pero el fluir del agua comenzó, el colportaje, la inmersión y el grito de guerra. voltamos para São Luís. Y así salimos de nuestro problema, gracias al Señor. Muy bien, muy bien. Você, para que os irmãos Vamos a hablar un poco para quem não conhece, para que los hermanos te conozcan. tem a cara de adolescente. Para quien no né? conoce, tú tienes cara de adolescente Já aún, tem o quê? 24 anos, é isso? 24, pero 24 ya tienes Então, 24 años. anos, só para os irmãos saberem, né? Ya tienes Juan Pedro, 24 ele años, solo para já que los participou hermanos muito sepan, cedo, né, Juan junto Pedro com os irmãos ya aí, né, participó desde os irmãos que temprano começaram con los hermanos ali a Avança que Jovem, comenzaron Luís, né? Participou en la Avanza Então, Joven en San apesar Luis. de novo na idade, Participó não sei se desde el você é o mais comienzo. novo interlocutor meu, né, na minha live. Yo no Mas, sé si tú eres Vinícius é o el más Só o nuevo, Vinícius, el né? más Vinícius. joven dentro. Então, mas assim, de qualquer Es forma, Vinicius. você não é tão novo na Pero de guerra, cualquier não. Você forma, já é velho na no guerra, eres né? tan Ótimo. joven en la Então, guerra, conta ya um pouquinho eres pros irmãos sobre veterano. você. Cuenta un poco a los hermanos acerca de ti. Amén. sou fruto do Avança Jovem, né? Em 2017, me contataram. Yo soy fruto del Avanza Joven. Para mim, me convidaram para a reunião do Avança Jovem. Me predicaron el Evangelio del Reino a mí E y aqui era o me meu lugar. invitaron E a partir dali eu y el Señor me mostró que este es mi lugar. Avança Jovem cuidaram muito bem de mim, juntamente com os irmãos cooperadores. En el Avanza Joven cuidaron muy bien de mí. Com Edilando, Moleno, Sim. todos eles El hermano Clever, cuidaram de mim, juntamente com a igreja. ellos me ayudaron y me cuidaron. Como o irmão falou, né? Comecei de forma intensa, né? Servindo ao Senhor. Né? Yo comencé intensamente a servir al Señor. Cooperativa também. Hoy coopero con los hermanos De adolescentes, né? E isso tem en la casa de adolescentes. né? Para continuar Eso me ha ayudado esta visão. mucho para continuar sirviendo al Señor No meu coração. en esta visión. 2017, né? Me batizei na vida da igreja também e tô seguindo. En el 2017 me bauticé en la vida de la iglesia.
estamos haciendo la Eso es sangre para correr. animar a todos nuestros adolescentes y jóvenes que vale la pena realmente arrojarse al servicio al Señor para darnos totalmente al Señor. Vale la pena. El Señor va a cuidarnos de nosotros, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud y principalmente tú que vienes desde la adolescencia, has pasado por esa fase en que nuestros adolescentes pasan con mucha simpleza. Por eso es que el Señor los ha bendecido tanto a nuestros adolescentes y las casas de los adolescentes no paran de crecer. Y esas casas de hecho, han cambiado la vida de muchas iglesias. Muchos padres fueron ganados, muchos adultos fueron animados y el perfil de las reuniones de la iglesia han cambiado. Tenemos que dar gracias al Señor por esa nueva fuerza que está entrando y Amém. aunque rápidamente eras un adolescente, ahora ya eres un capitán de tropas. Gracias al Señor, desde la conferencia de adolescentes de julio, la conferencia Generación Santa y la conferencia de jóvenes Generación Final, el Señor nos ha dado una palabra muy fuerte. El Señor está formando tropas que están formadas por la nueva generación. Probablemente esta nueva generación se refería a esa generación que el Señor habló con Moisés, que entrará en la buena tierra de Canaán. Y queremos que esa simpleza, esa obediencia a la palabra profética, en una edad en que ellos creen sin pestañear, sin dudar de la palabra profética, van a tener, no tienen ningún concepto y esa simplicidad, esa sencillez ha hecho que el Señor avance mucho en medio de ellos. Milagros acontecen todos los días en las escuelas, en las familias, en la vecindad, en las calles por donde ellos pasan y también en el colportaje y la predicación del Evangelio. Ellos viven una verdadera vida para el Señor y eso ha hecho y ha concretado la promesa del Padre al Hijo de formar un gran ejército de jóvenes santos y adicionando los capitanes jóvenes que, aunque están entrando juntamente con ellos, los están cuidando, están siguiendo el ritmo de ellos. Tienen que aprender a hacer la transcripción, la inmersión, el grito de guerra. Entran en el mismo ritmo y eso es muy bueno. Y toda la iglesia poco a poco está entrando en este ambiente. Y en las iglesias también poco a poco han participado del CPEP en la región. Algunos líderes de las iglesias han participado del PAC y eso ha hecho muy bien. Y el Señor ha avanzado mucho en nuestro medio. Y espero que muchos jóvenes, adolescentes, se inspiren en ustedes y sean usados por el Señor rápidamente para que el Señor pueda contar con nosotros, para que como la iglesia en Filadelfia podamos traer el final de esta era. Sim, é isso. Señor encabece todas las cosas. De fato, eles são exemplo para nós, né, de simplicidade e de obediência. De hecho, ellos son ejemplo para nosotros de simplicidad, obediencia, Nos deixam a gente todos los días. dar serviço para nós todo o tempo, né? Ellos no lo dejan a uno tranquilo. Fazendo imersão, En reuniones, colportaje, haciendo inmersión, transcripción. eles vão herdar, né? E para nós herdarmos também precisamos entrar nesse ritmo. La buena tierra vamos a heredarla. Entrar nesse Entrando en el ritmo de los adolescentes, um ritmo frenético. el ritmo del cielo. E eles estão desesperados, né? Para trazer o Senhor de volta. E isso tem nos encorajado. Un ambiente fuerte, un ambiente frenético. A irem ao parque, né? A irem ao... Todas las iglesias deben practicar. Então tudo isso tem nos encorajado, né? E a nossa região, né? Deixou Hemos sido encorajados a practicar todo esto. tudo no parque também para Más de 70 hermanos en el CEAP, en el PAC. Então isso tem nos encorajado.
Esto nos ha ayudado todos los días a estar inmersos en la palabra. Oh, Señor Jesús. Qué maravilla. 79 hermanos en el PAC en este momento. Toda la región 2 está. Eso le va a dar otro ritmo Amén. a la región. Muy bueno. Animo a otras regiones a hacer lo mismo. Si quieren acelerar el proceso de crecimiento, de avance de la obra, vamos a hacer Amén. eso. Vamos a llevar a más personas, hermanos de liderazgo, a participar del PAC. Vamos a experimentar lo sobrenatural y el Señor va a aumentar el ritmo en cada región. Muy bien. Nosotros tenemos mucho. Es la primera live después de la conferencia. Y en la conferencia tratamos desde el mensaje 5 al mensaje 14. Son 9 mensajes. Son 9 mensajes y hay mucho que compartir, mucho que hablar. Y lo que nos alegra es que antes de entrar en la conferencia, el Señor ya nos había mostrado lo que el Señor propone para nosotros al entrar en el Evangelio de Juan. Él quiere llevarnos a la región celestial, quiere llevarnos al cielo, porque Juan, él no quiere mostrar simplemente una biografía de Jesús en la esfera terrenal o histórica. Él quiere llevarnos al cielo para que miremos con la visión de un águila, una visión panorámica desde el cielo a la tierra, y no quedar en la esfera terrenal, que no conseguimos entender lo que Dios está haciendo y quedamos en la esfera terrenal. Gracias a Dios. Luego en Apocalipsis capítulo 4 vimos que Juan, la primera cosa que Juan vio el cielo abierto y oyó una voz, como la primera voz que le decía, sube aquí. Entonces Juan fue invitado a ir al cielo y mirar el escenario en el cielo. Yo creo que eso es muy significativo para la iglesia de los últimos tiempos, en la era final. Principalmente nosotros que fuimos llamados para ser los trabajadores de la última hora. El Señor tiene una incumbencia especial para nosotros. No podemos quedar en la esfera terrenal, mirando la cosa desde la esfera del hombre. Lamentablemente, algunos aún no acompañan la palabra profética y quedan en la esfera terrenal, viendo, discutiendo doctrinas, evaluando enseñanzas. Quiere decir, no estamos más en esa esfera. Nuestra esfera es elevada hacia los cielos y ver cómo Dios ve, ver el corazón de Dios, ver el propósito de Dios. Cuando Juan fue llevado al cielo, la primera cosa que él vio fue un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. Eso muestra, Juan Pedro, que lo primero que tenemos que ver cuando somos llevados al cielo, que para Dios lo importante es el gobierno. No puedes, como cristiano, dar importancia a la doctrina, a las enseñanzas de la Biblia, dar importancia a varias cosas, pero Dios está dándole importancia al gobierno, porque en el momento que Cristo escabece sobre la iglesia, sobre nosotros, sobre los miembros del cuerpo de Cristo, todas las cosas entrarán en orden. No es un asunto de mejor doctrina o mejor enseñanza, no va por allí. La primera cosa que tenemos que percibir es que en el cielo hay un trono y para Dios es importante que el cielo gobierne la tierra. La primera cosa que Dios tiene que resolver es que el cielo gobierne la tierra. Y nosotros, la primera cosa que necesitamos aprender, principalmente la iglesia, es aprender la obediencia. Por eso es que los adolescentes están siendo muy bendecidos por su simpleza y obediencia.
Por eso es que Jesús dice que si no nos convertimos en niños, no podremos ver o entrar en el reino de los cielos, porque de tales es el reino de los cielos. Es decir, que si continuamos con nuestra mente complicada en la esfera terrenal, discutiendo doctrinas, criticando, evaluando si está correcto o equivocado, y no somos llevados hacia el cielo para ver que el Dios quiere gobernar al hombre, principalmente en la iglesia, eso cambia totalmente nuestra mentalidad. Y verdad, otra cosa que no tenemos mucho tiempo para entrar, pero el encabezamiento de Cristo no es solamente por conocer la verdad bíblica. No es decir simplemente Cristo, como dice Efesios 1, 9 y 10, que el misterio de que el misterio de la voluntad de Dios es encabezar en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Esa doctrina no es suficiente. No, eso no cambia nuestra realidad. Y aún más, el versículo 22 y 23 muestra que ese encabezamiento sobre todas las cosas va a depender primeramente del encabezamiento de Cristo sobre la iglesia. Si la iglesia no es, en primer lugar, encabezada por Cristo, Dios no tendrá una plataforma o una base para encabezar todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. La iglesia entonces necesita aprender obediencia, necesita aprender a estar totalmente sumisa a la cabeza de Cristo. ¿Y de qué manera va a acontecer eso? No es por la doctrina, no es por decir, yo sé por la Biblia que tengo que someterme a Cristo, que tengo que estar debajo de la cabeza de Cristo. Cristo manda en mí, no adelanta de esa manera. Juan 3 nos muestra que la única manera de que Dios coloque a Cristo como nuestra cabeza es Dios hacer habitar a Cristo en nuestro corazón. Dios hacer con que Cristo habite en nuestra mente, emoción y voluntad. Él viene a morar en nuestro corazón para que nosotros, juntamente con todos los santos, pasemos a comprender las dimensiones de Cristo, las dimensiones de Dios, y también conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Y nosotros de esta manera seremos llenados de Cristo, llenados con toda la realidad divina hasta la plenitud de Dios. Así, no necesitaremos de una enseñanza de que Cristo es nuestra cabeza. Nosotros automáticamente, todo nuestro ser, al ser llenado por Cristo, todos los vacíos que estaban llenados con elementos de la vieja creación del viejo hombre, de la desobediencia, están siendo eliminados, están siendo sustituidos por los elementos de la realidad divina que es Cristo. Y no habrá ninguna parte en nuestro ser, todas las partes de mi ser estarán llenadas por Cristo. Y de Cristo, así será. De hecho, tendremos la realidad de Cristo y estaremos bajo el encabezamiento de Cristo como realidad. Pero ¿cómo eso acontece? Eso aún es un poco doctrinario. Gracias a Dios entendemos el capítulo 5 de Efesios, que dice que no breguéis con vino en el cual hay disilusión. Por el contrario, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, debemos hablar la palabra de Cristo. Y Colosenses 3:16, habite ricamente la palabra de Cristo en vuestros corazones. Instruíos y amonestáis mutuamente. El secreto es los miembros del cuerpo de Cristo hablar entre sí la palabra de Cristo o la palabra que el Señor nos ha dado a cada momento, que es la palabra profética. En la práctica, ¿qué es eso?
lo que estamos practicando, el Señor nos dio este regalo, que es la inmersión en la palabra. Y esta inmersión en la palabra, el que estamos practicando especialmente los adolescentes, ha cambiado la vida de muchos. Cambia nuestra realidad poco a poco. Nuestra vida deja de ser simple manejada por las reglas de conducta, sino pasa a ser gobernada por la realidad espiritual. Porque cuando la palabra de Cristo circula entre los miembros del cuerpo de Cristo, es como la sangre que circula y da vida a cada miembro. Y así creemos y vivimos la realidad de aquello que está en la Biblia del encabezamiento. Amén. De hecho, el Evangelio de Pedro nos llevó a mirar de la parte alta para poder entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en Efesios. Gracias a la palabra profética, nosotros tenemos la realidad de la inmersión para llenarnos, para que la palabra habite ricamente en nosotros. Nosotros necesitamos tener esta realidad en nuestro vivir, contener esta realidad de la palabra, traer este encabezamiento de Cristo para mi vida, también para la iglesia. Y eso va a hacer que toda la iglesia haga la voluntad de Dios. De hecho, la inversión es un presente o un regalo de Dios para nosotros. Lo podemos practicar de forma orgánica para con todos, la familia, los colegas, la iglesia. Entendiendo que la palabra profética habita ricamente en nosotros, hablando la palabra que nos lleva a lo alto. Señor Jesús. Y el Señor ha ido mostrándonos que Cristo es la propia palabra. Esa palabra ya estaba en el principio con Dios, es decir, el Hijo ya coexistía con el Padre en la eternidad. Y después, además, la primera frase, en el principio era la palabra. La palabra ya existía en la eternidad. Y luego la palabra estaba con Dios, quiere decir, la palabra como hijo que coexistía con el Padre en la eternidad. No es que surgió después. Él ya coexistía. Y la tercera frase, y la palabra era Dios, muestra que el Hijo y el Padre son uno. Cada uno, la palabra es el propio Dios. No es inferior a Dios. Es el propio Dios. Aquí muestra la inherencia. Por eso Jesús preguntó a los discípulos, ¿acaso no creen que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí? Y en Juan 14 y en Juan 17 habla que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y que el Hijo desea a través de él llevarnos a nosotros dentro del Padre. Es decir, uno está dentro del otro, esa es coinherencia. No da para que lo comprendamos con nuestra mente humana, pero es una cosa espiritual que requiere revelación espiritual para verla. La palabra es un medio de comunicación, pero no es simplemente como la palabra, como funciona entre los hombres, que es para la transmisión de pensamientos e ideas de cada uno. No. Aunque sea esto, no se limita a eso. Aunque la palabra, Cristo como la palabra, transmite los pensamientos de Dios, la idea de Dios, pero siendo la palabra el propio Dios, Él trae el propio Dios para nosotros. Por eso, cuando Hebreos capítulo 1 muestra que Él es el resplandor de su gloria, muestra que aunque Dios habite en la luz inaccesible y nadie jamás vio a Dios, hombre ninguno es capaz de acercarse o verlo a Él, así como nosotros no conseguimos llegar al sol, usando esto como ilustración. Pero no quiere decir que el hombre no pueda disfrutar de los beneficios del sol.
siendo el sol traído hasta el hombre con todos sus rayos solares, toda su energía, todo lo que beneficia al hombre. ¿Y quién es el que trae al sol al hombre? Es el resplandor de la gloria, que es Cristo. Entonces, Cristo trae Dios a nosotros, trae al propio Dios a nosotros. Y no solamente eso, Él también es el carácter que imprime, graba la propia sustancia de Dios dentro de nosotros. Allí dice que Él trae al propio ser de Dios para dentro del hombre, la propia sustancia. Entonces, cuando Dios habla con nosotros a través de la palabra que es Cristo, el propio Dios al que el hombre no puede tener acceso, viene al hombre y trae su esencia, trae su sustancia y graba en nuestro corazón. Esa es la esencia de la inmersión. La inmersión en la palabra es para traer al propio Dios y grabar en nuestro corazón la sustancia de Dios. Es lo que está aconteciendo. Es por eso que las cosas funcionan. Porque solo doctrina no funciona. El hombre, la iglesia en Sardes, vivió siglos y siglos debajo de la doctrina y no crece. Por eso es que la iglesia en Filadelfia tiene que aprender a no usar solamente la Biblia debajo de la luz del primer día. La Biblia como un mero libro, como un manual de conducta o comportamiento del hombre. La Biblia dice así y nosotros tenemos que comportarnos así. Tú no estás siendo bíblico porque no estás haciendo así. El hombre puede conocer toda la doctrina bíblica, pero no tiene la fuerza para ejecutarla. Lo que el hombre necesita es la luz del cuarto día. La luz del cuarto día ya es aquel que depende de la sangre circulando. Yo no dependo de usar la Biblia como una regla de conducta, pero dependo de la palabra que circula entre los miembros del cuerpo de Cristo, viene trayendo vida y realidad. Ahí sí, toda la realidad de Dios será depositada en mí y consigo comportarme como Dios quiere. Es una gran diferencia. El gran legado de Sardes es hacer que los cristianos permanezcan en enseñanza, en doctrinas bíblicas. Aún hace vivir al hombre vivir en la luz del primer día. Pero ahora en la iglesia en Filadelfia, Dios quiere llevarnos a la realidad espiritual, a la luz del cuarto día. Por eso la iglesia en Filadelfia debe dar mucha atención a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Porque sin el cuerpo de Cristo no hay realidad de la circulación de la sangre. Por eso, como cristianos individuales aislados, esa vida no circula. Por eso necesitamos la realidad del cuerpo. Las reglas de conducta no nos cambian, no nos transforman nuestro modo de vivir. Más la palabra circulando en nosotros como una palabra de vida nos da. No necesitamos preocuparnos con doctrina ni enseñanza, más con la luz del cuarto día que llega con nosotros, con la lectura que trae el propio Dios para nosotros y lo graba en nuestro corazón. Es la palabra que circula y hace la diferencia en la iglesia para que todos podamos hacer que la sangre circule. Eso es la dificultad de muchas personas y los adolescentes que nosotros cuidamos hacen la inmersión con ellos. Son muy simples, son sencillos y con padres que no se reúnen. Y un día su papá llegó en la casa, él no supo qué hacer y él oró por su papá. Al otro día, en el desayuno, cuando comió con su papá, él comenzó a leer la inmersión, el grito de guerra, y habló de la iglesia.
para su papá. Y el papá se emocionó en ese momento de oír la información de su hijo. A partir de ese día, eso es hacer que la sangre circule entre nosotros con simplicidad, haciendo con que la vida entre en otros miembros. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Sí, es un milagro. Eso es un milagro, como una persona deja de beber de un momento a otro, solo tocado por la vida. Eso es solo la vida puede hacer eso. Necesitamos entender que Juan quiere llevarnos a otra esfera, a la esfera celestial, porque solo la vida tiene la manera, solo la vida puede lidiar con el hombre. Gracias a Dios. ¿Cómo necesitamos de la circulación de la sangre entre los miembros del cuerpo de Cristo? Porque lamentablemente la iglesia en Sardes no consiguió alcanzar el asunto de la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque por eso es que no se consiguió tener esa realidad. Mira cómo hace falta esa realidad. Apenas simplemente tienen la Biblia abierta y cada verdad que cualquiera descubría en la Biblia fundaba una denominación o otra denominación. No había un recipiente para contener todas las bendiciones de Dios que vienen en la palabra. Gracias a Dios, la cosa más preciosa entre nosotros es que primero tenemos un vaso en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es que en el cuarto día voy a tener que volver un poco. En el cuarto día, la luz del primer día era una luz difusa, una luz que voy a usar como ejemplo a nosotros los cristianos. La Biblia dice así. El marido debe amar a la esposa debe someterse al marido. La Biblia dice así, es como la luz del primer día. Yo debo andar de acuerdo a esa luz, pero gracias a Dios es muy semejante a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Dios dio la ley al pueblo de Israel y el pueblo de Israel era guardado dentro del ayo, que era la ley. La ley los guardaba dentro de esa luz del primer día. Pero cuando llegó Cristo, eso está en Gálatas 3, cuando llegó Cristo, ya no es más necesario el ayo. Ya no hay más necesidad del ayo, la ley, de que la ley sea el ayo para guardar al pueblo. Ya llegó Cristo, la ley debería entregar el pueblo para Cristo porque llegó la realidad. Cuando Cristo llegó en Lucas 1, él habla que Él es el sol naciente en las alturas. Cuando llegó Cristo, llegó el lucero principal que es el sol, y el sol representa a Cristo, pero solamente el sol no hace la voluntad de Dios. Entonces Cristo necesitó generar la iglesia. Del sol vino la luna. La luna es la iglesia generada por la muerte y resurrección de Cristo. Y la luna no tiene luz propia. La luna refleja todo lo que el sol le da. Entonces, eso es muy importante que sepamos como iglesia. Como iglesia no tenemos luz propia. No es necesario que disputemos gloria. No tenemos capacidad, no tenemos eso. Simplemente reflejamos al sol. No crea que la iglesia tiene que tener mucha capacidad, que tiene que tener mucha habilidad, predicar bien la doctrina. La iglesia solo refleja al sol. Y no solamente eso. La iglesia es un cuerpo, no es una organización religiosa muerta. La iglesia es un cuerpo vivo, el cuerpo vivo de Cristo. Por ser la iglesia el cuerpo vivo de Cristo, la vida necesita circular. ¿Y quién es la vida?
Juan 1 habla, la palabra es la vida. Quien circula entre los miembros del cuerpo de Cristo como vida es la palabra. Por eso es que Andrew Miller ya profetizó en el siglo XIX que los tesoros de la palabra profética fueron develados para la iglesia en Filadelfia. Hoy vemos los tesoros de la palabra profética. Si no vemos eso, estamos condenados al mismo fracaso. Pero gracias a Dios, esa palabra profética está haciendo toda la diferencia. Porque esa palabra, sumada a la realidad del cuerpo, vivimos como miembros del cuerpo de Cristo, hablando unos a los otros la palabra que recibimos, haciendo inmersión, hacemos la transcripción, nos animamos y nos instruimos unos a otros, y eso hace la vida circular. Y la vida circulando va a traer la realidad al cuerpo. Y aún en el cuarto día tenemos el sol, la luna y las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Son los mensajeros, aquellos que transmiten fielmente el mensaje. Y el mensaje no es nuestro, el mensaje es de Dios. Nosotros transmitimos fielmente la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Los mensajeros son aquel grupo de siervos guiados de Apocalipsis 1:1 a los que Dios quiere dar revelación. Juan reveló a ese grupo de siervos y ese grupo de siervos sirve como el corazón que bombea la sangre a todos los miembros del cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. Eso también equivale a ese vaso que está sobre el candelabro de oro en Zacarías 4, donde se recibe con sencillez la palabra profética de los 2 hijos de oro de aceite dorado, y allí ellos con fidelidad, no es un mensaje propio, no filtran, no añaden, no disminuyen, no quitan, simplemente transmiten fielmente y bombean la sangre para el candelabro que es el cuerpo de Cristo, y así funciona. Y así vamos a traer al Señor de vuelta. De esta manera, la iglesia será edificada y de esta forma el reino de Dios vendrá sobre la tierra y nosotros podremos tener la oportunidad de ser arrebatados vivos en la venida del Señor. Aleluya, hermano. La palabra profética es completa. Nos refleja lo que está en el corazón de Dios. El sol que está en las alturas y llega para nosotros brillando, trae la vida para la luna, para que la luna pueda reflejarlo y pueda brillar. Todos nosotros brillamos porque tenemos función, pero nosotros tenemos que ser fieles a esta palabra, haciendo con que la vida circule como la sangre hasta el corazón para que pueda reflejar la luz. Esto nos ha dado mucha alegría porque nosotros sabemos que nosotros tenemos ese canal adecuado que trae la palabra profética con toda esta realidad. Muchas gracias a Dios. Trajiste mucha luz en muchos mensajes. El Señor nos mostró eso. Esa palabra para llegar al hombre necesitó tornarse carne. Por eso es que el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, y el verbo fue hecho carne y tabernáculo entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como unigénito del Padre. Si el Hijo, que es la palabra, no se tornase, no se rebajase y se humillase y viniese en forma de un hombre, de un siervo, para servir a Dios, jamás tendríamos la oportunidad, esa oportunidad de tener acceso a la vida de Dios. Gracias a Dios que el verbo un día se hizo carne y tabernaculó
entre nosotros, armó tabernáculo entre nosotros, mostrando que Dios desea esa habitación mutua entre Dios y el hombre. Ese es el trabajo de la palabra. La palabra va trabajando entre nosotros y esa circulación de vida que estamos hablando va a trabajar hasta que Cristo, nosotros estemos completamente mezclados, habitando juntos y finalmente nos tornamos habitación de Dios en el Espíritu. Esto es maravillosa. Es lo que Dios quiere en Apocalipsis 21:3. Es el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, Dios estará con ellos y Dios mismo, Dios con ellos, será su Dios. Dios desea estar junto con el hombre. Por eso es que por eso es que él necesitó tornarse carne. Y no solamente eso, él necesitó morir en la cruz. Por eso es que Juan el Bautista lo presentó como es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay el problema del pecado y el Señor necesitaba venir a ser un hombre y morir como hombre para ser expiación como Cordero de Dios, para sustituirnos en esta muerte. En aquella noche, en el crepúsculo de la tarde de la Pascua, un cordero era inmolado, era muerto, y su sangre era colocada en los dinteles de la puerta. Y esa misma noche, el ángel exterminador vendría a causar muerte de todos los primogénitos de las familias de Egipto, y todos los egipcios se vieron diezmados, menos las familias de Israel, porque todas las familias de Israel tuvieron un cordero pascual que fue sacrificado en lugar de ellos. ¿Quién salvó a esas familias? Fue el cordero que fue muerto aquel día. Ese cordero pascual es Cristo que murió por nosotros. Nuestro Señor Jesús tuvo que morir aquí en la tierra como el cordero pascual. Y no solamente eso, él murió y al tercer día Dios lo resucitó dentro de los muertos. Y al resucitar, Hechos 3:33, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Fue engendrado hijo primogénito de Dios. Hebreos, al introducir al primogénito al mundo, dice, Jesús, como hombre, en la resurrección, fue hecho hijo primogénito de Dios, porque Dios quiere hacerlo, conducir los muchos hijos de Dios que somos nosotros, también a la misma gloria. Por eso es que Jesús de la resurrección se tornó el espíritu de vida. En Juan capítulo 14, Jesús dice a sus discípulos, yo voy y volveré a vosotros para que donde yo esté, donde yo esté, ustedes también estén. Y los discípulos no entendieron a dónde iban. Y muchos cristianos creen que fue a prepararnos mansión celestial. Él ya estaba en el Padre y a través de su muerte y resurrección, Él tornó posible llevarnos al Padre. Entonces, Él volvería, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador que estará para siempre con vosotros. Y ese otro consolador es el Espíritu de verdad, que el mundo no lo ve ni conoce, pero vosotros lo conocéis, porque Él habita en vosotros y estará en vosotros. Ese otro consolador, que es el Espíritu de la verdad, es el propio Jesús, sino que en forma de Espíritu. Entonces Jesús volvió en forma de Espíritu y entró y está en cada uno de aquellos que creen en el Señor Jesús. Eso es maravilloso. Esta es la economía de Dios, el plan de Dios. Hoy, ese Jesús que es la palabra, Cristo que es la palabra, ya fue en la resurrección, hijo primogénito de Dios, se tornó el Espíritu, hoy habita en nosotros, está dentro de nosotros
y de nosotros fluye ríos de agua viva, como dice Juan 7, 39 y Juan 4, y será una fuente a brotar para vida eterna. Entonces tenemos ese espíritu dentro de nosotros, esa abundancia de agua que está fluyendo. Por eso necesitamos salir a las calles a predicar el evangelio para hacer ese río fluir. No podemos ser el mar muerto, interrumpir ese flujo. Necesitamos fluir para otras personas, llevar esa vida, llevar a otras personas, para que otras personas también se tornen miembros y se beneficien con la circulación de la palabra del cuerpo de Cristo, la circulación de vida entre los miembros del cuerpo de Cristo, y vengan a vivir la vida de iglesia con nosotros. Así es. Ese es nuestro objetivo. Esto solamente fue posible porque Cristo habitó entre nosotros, formándose hombre, accesible para nosotros. No solamente esto, también para alcanzar a otros a través del Espíritu que da la gracia, a través de la palabra que habita en nosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no lo conoce, pero nosotros lo conocemos. Tenemos la realidad de la palabra habitando en cada uno de nosotros para poder alcanzar a otras personas, y al final debemos ser introducidos en el Padre. Ese es nuestro destino. Nuestro destino es la gloria. Qué cosa maravillosa. El hombre no consigue ver eso. También, cuando el Señor Jesús llamó, cuando Juan Bautista bautizó a Jesús, testificó que aquel era el Hijo de Dios, porque él vio claramente el Espíritu descender en forma de paloma, y él habló. Yo vi y he testificado que él es Hijo de Dios. Al día siguiente, él estaba con dos de sus discípulos y pasó. Es el Cordero de Dios. Rápidamente, dos de sus discípulos siguieron a Jesús. En verdad, después voy a explicar mejor eso en los otros mensajes, que Juan el Bautista en aquel momento ya introdujo a Jesucristo, bautizó al Señor Jesús. Él ya terminó su misión. Entonces, cuando sus discípulos siguieron a Jesús, él también debería haber seguido a Jesús, pero lamentablemente no lo hizo. Uno de los discípulos era Andrés, y Andrés inmediatamente llamó a su hermano Pedro, y Pedro siguió a Jesús, y también el Señor Jesús, cuando partió a Galilea, encontró a Felipe y le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe estaba en Betsaida, que era la ciudad de Andrés y Pedro. Jesús volvió a Galilea, volvió a Betsaida, y allí Felipe llamó a Natanael. Y Natanael dijo, Felipe dijo así, encontramos aquel que Moisés describió, a quien se refería a los profetas, Jesús el Nazareno, hijo de José. Y Natanael pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Mira qué respuesta maravillosa. Le dice Felipe, ven y ve. Ven y ve. Natanael fue y vio, porque cuando esos dos discípulos del Señor Jesús siguieron a Jesús, preguntaron, ¿dónde vives? Jesús les dijo, ven y ve. Ese es nuestro secreto. Hoy no necesitamos convencer a nadie con doctrinas. No necesitamos convencer a las personas con muchas explicaciones bíblicas, como tenemos conocimiento bíblico y las personas son convencidas por eso. No necesitamos hacer eso. Las personas necesitan ver la realidad, ver la presencia del Señor, el poder del Espíritu. Natanael fue y vio y fue ganado.
Y los dos discípulos de Juan fueron a ver donde Jesús estaba, vieron la presencia de Dios y también creyeron. Hoy es la misma cosa. Nuestros adolescentes están ganando otros adolescentes sin explicar mucho. Simplemente les dicen, tú simplemente no quieres hacer inmersión, grito de guerra con nosotros. No necesitan explicar mucho. No saben lo que es. Llegan a ese ambiente y ¿qué es lo que ellos ven? Ven la presencia de Dios. Eso es lo más importante, porque la palabra profética, cuando circula, es vida. Y cuando se torna vida, tienes la presencia de Dios. Y la palabra arde en el corazón. Entonces, las personas que llegan cerca de nosotros, cuando estamos ejercitando el Espíritu, haciendo inmersión, gritos de guerra, estamos llenos de la presencia de Dios, las personas que vienen y ven serán ganadas. Eso no vamos a explicar mucho. Vamos a traer, muchas personas están siendo atraídas y están permaneciendo en la iglesia por causa de esto, porque ven. Es solo ir y ver. Eso ha atraído muchas personas, porque es la realidad de la vida circulando, la sangre circulando entre nosotros. Nos llena de autoridad, de realidad. Los adolescentes son una prueba fehaciente de esto. La gente pregunta si tienen adolescentes. Ven, tenemos gritos de guerra, inversión. Ellos no conocen nada más van, porque están llenos del Espíritu. Nosotros tuvimos una experiencia aquí, donde en la casa de adolescentes, ellos pidieron que fuéramos hasta allá. Salimos, no sabíamos qué hacer, pero el Señor nos dijo, llame a los adolescentes para ver. Salimos en 2 grupos. Y el Señor realmente hace la obra a través de la palabra circulando. Ellos solamente vinieron. Ahí hicieron un grito de guerra, simplemente. Ahí se añadieron 2 adolescentes nuevos. Ellos se sentían muy alegres, muy contentos. Eran hijos de pastor y ellos hablaron que ellos nunca habían visto eso. Ni inmersión ni grito de guerra. Están muy felices porque el Señor hizo un milagro. Ven y ve. Tenemos que valorar eso. Eso es cosa sobrenatural. Solo aconteció con Jesús cuando llamó a sus discípulos. Cuando él llamó a Pedro y Andrés, estaban pescando, lanzando las redes. Y ellos, ven y sígueme. Y ellos siguieron, inmediatamente dejaron las redes. Y cuando pasaron por el barco de Santiago y Juan, que estaban arreglando la red de su padre, y ven y sígueme, y ellos siguieron. Este tipo de milagros solamente aconteció con Jesús y ahora está aconteciendo con nuestros adolescentes. Debemos valorizar ello. No es cosa de hombre. Nuestros adolescentes no explican mucho, ni saben explicar mucho. Simplemente invitan, ven y ve. Y ellos vienen, perciben la presencia de Dios. La presencia de Dios está en la palabra, está en hacer inmersión en la palabra. La presencia de Dios está en los gritos de guerra. Eso está ganando muchos adolescentes. ¿Cuántas personas habló? 12 nuevas. En una salida. 12 personas nuevas, en una sola salida. Solo una salida, 12 personas. Hermanos que nos acompañan, miren, yo voy a aprovechar en animarlos a ustedes, a su iglesia, a las iglesias de su región. Si aún no descubrieron ese camino de trabajar con los adolescentes o no tenemos adolescentes,
Muchas iglesias comenzaron con uno solo o con nada. Fueron a las calles, fueron a buscarlo y hoy tienen 20, 30, 50. Gracias al Señor. Comiencen a trabajar por medio de los adolescentes. Miren la tasa de crecimiento. En una salida juntaron 12 adolescentes nuevos. Imagínense solo si cada semana los adolescentes hicieran eso. ¿Cuántos adolescentes nuevos verán? Y detrás de los adolescentes vendrán sus padres, vendrán sus parientes, los adultos. Eso va a cambiar el perfil de la iglesia. Entonces voy a aprovechar en decirle a los hermanos y hermanas de las iglesias, no pierdan este momento. ¿Por dónde el Señor está trabajando? Vamos, si tienen dificultad, pidan ayuda. No hay problema. Hay hermanos pueden ayudar. El PAC, el CP pueden ayudarte. Los colportores te pueden ayudar. Pero no dejes de trabajar con los adolescentes. Es una veta de oro que el Señor nos está dando. Para terminar, voy a entrar rápidamente en las bodas de Canaán de Galilea, en el capítulo 2 de Juan. Había unas bodas en Canaán de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. Probablemente la madre de Jesús era muy allegada a la familia. Quizá estaba ayudando en los preparativos. Y lo interesante es que el versículo 2 habla y fueron también invitados las bodas Jesús y sus discípulos. Por eso, hermanos, eso que acabé de hablar, si tú tienes dificultad en trabajar con los adolescentes, tienes dificultad en practicar la inmersión, con dificultad con el grito de guerra, invita a Jesús y sus discípulos. Invita a Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? Está en el Espíritu y en la palabra. Invite a Jesús Jesús y a sus discípulos. Invite a la palabra y a quien practica la palabra, a quien está haciendo inmersión en la palabra, a quien tiene la realidad de la palabra, dejando la palabra circular como vida. Invite a esas personas para su iglesia, para su región, para que si hay necesidad y realmente va a haber, la vida comience a actuar. Entonces, enseguida, el vino se acabó. Eso muestra que el casamiento, el matrimonio, es una cosa legítima, es una cosa que Dios instituyó, no es un asunto, no es pecado, no es nada ilegal, es una cosa legítima. Sin embargo, el casamiento, así como todas las cosas legítimas de nuestra vida, como comer, beber, alimentarse, vestirse, trabajar, tener negocios, comprar y vender, son cosas legítimas de la vida. Son cosas legítimas, pero pueden hacer perder el enfoque de la vida. Y acá vamos haciendo de eso nuestro enfoque, nuestro foco. En verdad, el hombre existe es para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ya hablamos, Efesios 1, 9 y 10, es hacer que Cristo encabece todas las cosas. Si nosotros hacemos todas las cosas legítimas de nuestra vida, sea matrimonio, criar familia, criar hijos, trabajo, escuela, restaurante, comida, compra, venta, todas las cosas legítimas, pero si hacemos todo con el enfoque de la voluntad de Dios, es decir, que Cristo puede encabezar sobre nosotros y usarnos para encabezar sobre otras personas y sobre otras situaciones, ahí sí nuestra vida tiene sentido. Si no, nuestra vida va a ser como esa fiesta de casamiento en donde el vino acaba. Cuando colocas toda tu esperanza en tener felicidad en el matrimonio, te vas a deparar un día con que el vino de tu casamiento acabó. No coloques la esperanza en este foco.
Nuestro foco está en hacer la voluntad de Dios, que es hacer que Cristo pueda encabezar todas las cosas. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús se desesperó. Jesús habló que su tiempo aún no había llegado. Yo recibo órdenes del Padre. ¿Y qué aconteció entonces? La madre Jesús, hijo, y la madre de Jesús dijo, hagan todo lo que Él diga. Es decir, la palabra profética es la que da las órdenes para nosotros. Cuando recibimos la palabra profética, la recibimos como órdenes y vamos a hacer de acuerdo a lo que ella hable. Y cuando hacemos de acuerdo a lo que ella hace, es Jesús hablando. Y allí sí, y ahí Jesús mandó llenar 6 tinajas de piedra para agua, que eran usadas para purificación. Aquellas tinajas eran usadas para el rito religioso judaico de lavarse las manos, de purificarse antes de comer. Pero aquello lo hizo años haciendo esa purificación, aún no cambió al hombre. El hombre continúa por los ritos religiosos y el hombre no es transformado. La religión es ineficaz, es inútil. La religión es inútil, no tiene cómo transformar al hombre. Solamente cuando el Señor da una palabra y llena las tinajas. Aquellas tinajas estaban llenas de agua de la religión. Él mandó llenar las 6 tinajas y mandó sacar y dar para el maestresala. Y el maestresala se sorprendió y le dijo al novio, ¿y tú guardaste el mejor vino para el final? Todos guardan. Todos usan el mejor vino al inicio. ¿Qué muestra eso? Que si seguimos la palabra profética, el hablar de Jesús, ese hablar transforma en una vida sin sentido religiosa, de ritos religiosos en vida. De repente nuestro casamiento tomó otra forma, tomó vida. De repente nuestra vida ahora hace parte de esa circulación de vida de los miembros del cuerpo de Cristo. Y todo comienza a tener sentido en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos que nos acompañan, no caiga en meras prácticas religiosas. Aún la vida de la iglesia no puede ser una mera práctica religiosa. Necesitamos de la palabra viva. El Señor necesita hablar. Y cuando el Señor habla, no podemos dudar en ningún momento. Llena las tinajas, saca el agua. No vamos a dudar. Gracias al Señor, esos milagros han acontecido en la vida de la iglesia. Amén. Realmente, hermano. Es creer lo que se ha hablado hoy sin tener duda. Es llenar de agua. Nosotros necesitamos estar listos para comenzar con esta obra y cumplirla con simplicidad. De hecho, el Señor fue invitado. Sus discípulos también. Para ver. Ellos hacen lo que les ordena el Señor. Los placeres de esta tierra se acaban. Pero esta es el agua eterna. Nos llena de alegría, nos llena de frescura. Nos vuelve personas que aman la palabra, que no dudan. Y el milagro siempre ocurre. Gracias al Señor. Entonces vamos a dejar la Biblia, la palabra, no vamos a dejarla como discusión doctrinaria para generar discusiones. No, el Señor no está preocupado con eso. El Señor está preocupado con darnos vida, transformarnos, transformar la muerte en vida, transformar la mera religión muerta, aquellas prácticas religiosas muertas, de ritos religiosos en vida. ¿Y cómo va a transformar en vida? Es estar atento a la palabra del Señor. La madre del Señor habló para los sirvientes. Hagan todo lo que Él diga.
Eso es lo que necesitamos hacer. Todo lo que el Señor diga a través de la palabra profética, todo lo que el Señor hable, lo vamos a obedecer sin dudar. La iglesia ha ganado bendición todos estos años. No lo estoy inventando. No estoy hablando de una cosa que no está aconteciendo. Y está aconteciendo y más. Y queremos continuar siendo bendecidos por el Señor, amando esta palabra que el Señor habla, y queremos oír atentamente y practicarla inmediatamente. Y con seguridad habrá transformación de la muerte en vida. El Señor va a bendecirnos mucho, la iglesia va a ser edificada y vamos a traer al Señor de vuelta. Amén, así es. Esa vida va a llenar toda la iglesia. Señor Jesús, simplicidad y obediencia. Escuchando el hablar del Señor, fuimos llamados. Yo no conseguí llegar muy lejos, pero ya creo que abordamos muchas cosas en el comienzo del capítulo 2 y quizá en la próxima live avanzamos un poco más. Hay mucha riqueza, hay mucha riqueza. Yo creo que necesitamos. Quiero avisarles a los hermanos que estos 9 mensajes fueron dados prácticamente una tras otra y hicimos inmersión muy rápidamente. Entonces, cuando salga el alimento diario, yo espero que los hermanos puedan entrar más detalladamente, con más peso, entrar más en cada revelación que el Señor nos ha dado. Hay mucha riqueza en esos 9 mensajes. Muy bien, Juan. Fue muy bueno hablar contigo. El Señor trajo mucha luz en nuestra comunión. Espero que los hermanos que nos están acompañando hayan recibido alguna ayuda. Y como siempre, Juan, te voy a pedir que hagas una oración bendiciendo a todos los hermanos que nos oyen y que esta palabra traiga mucha luz en la vida de cada uno. Amén. Señor Jesús, te alabamos, Señor, por tu palabra. Esta palabra que nos ha llenado de vida, que nos está incidiendo con realidad en la vida de la iglesia. Te agradecemos, Señor, por cada hermano que está con nosotros, que esta palabra pueda entrar. Gracias por la vida del hermano Pedro, seguido fiel en tu palabra, confiado en tu hablar profético. Necesitamos continuar practicando con simplicidad, obediencia, hasta que usted vuelva, hasta ser introducidos en tu gloria, oh Señor Jesús. Amén. Amén. Señor Jesús. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos que asisten. Buenas noches a todos ustedes. Quédense con el Señor. Vamos a continuar amando la palabra y creciendo en la palabra circulando entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo a través de la inmersión. Dios los bendiga a todos. Amén.